muchas gracias a todos por asistir a este seminario. Esperemos que sea una tarde con que le podamos agregar valor y riqueza a toda la parte de inversiones y de finanzas. Hoy tengo un invitado especial que es Orlando Story, un buen amigo y un excelente profesional. Él es asesor financiero de la firma Groove, y también tiene un blog que se llama miplan.org, o sea que él también es escritor, escribe artículos de finanzas y de inversión. Y bueno, un poco la intención de invitar a Orlando aquí es tener una visión diferente, porque muchas de las conversaciones que yo tengo con mis clientes, que la mayoría son latinoamericanos, pues obviamente el plan de invertir en real estate es solamente una parte de la figura, pues del plan. O sea, nadie podemos pretender que cuando va a invertir solamente tiene su parte para invertir en real estate. Entonces he querido invitar a Orlando para que nos dé una visión global de cómo hacer un plan de inversión y un plan financiero. Bueno, pues ya con esta introducción, pues le doy la palabra a Orlando y bueno, y sobre todo muchas gracias por haber atendido mi invitación, Orlando. Antonio, las gracias a ti y a todas esas personas que se conectan desde Miami, Estados Unidos y Latinoamérica. Te doy la gran primicia, primera vez que compartimos este tema en redes sociales, usualmente es bastante selecto, lo hemos hecho en seminarios en la oficina, en reuniones privadas o en seminarios corporativos, pero bueno, dado la invitación, seleccionamos este tema o este formato que realmente siempre deja este, muy buenas reflexiones y un sentido práctico para todas aquellas personas que quieren invertir y son latinoamericanos donde, bueno, por mi origen venezolano y la coincidencia de nuestros países en ciertos temas puede ser un tema bastante común y de bastante reflexión para todos. Bueno, Orlando, yo quiero que aprovechar para que nos comentes de tu último proyecto, que es miplan.org. Cuéntanos por qué nace, cuál es su objetivo, bueno, cuéntanos un poco más sobre él. Fíjate, Antonio, miplan.org es una plataforma de contenidos, recursos, informaciones, proveedores de servicios que complementa el proceso de toma de decisión que cualquier persona puede tener. Después de muchos años de experiencia y en el conjunto de otros profesionales con los que me apoyan en este proyecto, las personas al final buscan es el mejor contenido para ellos. Y las finanzas personales las llaman personales porque son únicas. O sea, aunque podamos tener patrones parecidos, es poco común que una persona tenga 40 años, 3 hijos, este tipo de ingresos, este tipo de sueldo. Entonces, lamentablemente los temas financieros, la industria ha buscado llevarlos como a conceptos muy genéricos. Mis colegas, los asesores, han querido ser muy, muy pragmáticos o demasiado simplistas y al final es un tema muy personal, muy único. Entonces, esta plataforma lo que busca es poner la mayor cantidad de recursos en las personas y bueno, una vez que ellos vayan analizando, vean un poco más de sentido práctico, consulten con un asesor independiente, puedan tomar la decisión que mejor se adapta a ellos, porque al final la persona es la que toma la decisión y es la que también asume las responsabilidades. Entonces, nos ha ido muy chévere, nos parece que ha tenido muy buena recepción y sobre todo estamos apoyando a la gente en eso de buscar la información que sea más asertiva para su necesidad. Vale, perfecto. Bueno, te felicito por esa iniciativa y pues mucho éxito. Orlando, un poco ya entrando en tema, que era un poco el título del seminario de hoy, es ¿por qué tú recomendarías o cuál es la motivación que la mayoría de los latinoamericanos tienen? ¿Por qué deberían posicionarse en moneda fuerte? ¿Por qué deberían posicionarse en dólares? ¿Cuáles serían las razones por las cuales deberían tener eso como parte de su plan? Fíjate, Antonio, yo tengo una experiencia familiar que nos marcó mucho. Como es de tu conocimiento, y yo soy hijo de médicos, mi papá y mamá son médicos.
Y al final de los años 70, mis papás decidieron vender un activo que tenían para completar sus estudios de posgrado fuera de Venezuela, que es mi país de origen. En ese momento, finales de los años 70, acababa de pasar el boom petrolero del embargo y de la crisis del Medio Oriente, y Venezuela entró en un proceso de recesión, y un activo que mis padres tenían valorado al 100, poniendo un ejemplo hipotético, no hipotético, números hipotéticos para simplificarlo, yo uso mucho los 100, me lo van a ver en la presentación. Un activo que valía 100 un año atrás lo vendieron en 80 y lo convirtieron en dólares. Luego estuvieron casi 4 años en México. Y en ese momento, además de los costos de vida, cuando en el año 82 se están regresando a Venezuela, los activos y buena parte de los gastos de esa mudanza o ese regreso a Venezuela les agarró un evento de la economía mexicana que, bajo la presidencia de López Portillo, que fue una mega devaluación del peso mexicano. Fue una de las primeras grandes devaluaciones conocidas y, bueno, obviamente, vamos a decir, de nuevo, usando cifras sencillas, de esos 80 que habían gastado 20, quedaban 60, el valor les bajó a la mitad, les bajó a 30. Regresan a Venezuela, compran otros activos, carros, tienen ciertos gastos, y en el año 83 viene otra maxi devaluación en Venezuela, y lo que entró a Venezuela a términos referenciales de dólares a 30, valió 15, ¿no? Esa devaluación para los que son compatriotas es el famoso Viernes Negro. Entonces, familiarmente, siempre hubo el tema de que, mira, hay que tener una reserva en dólares porque estos países nuestros tienen sus ciclos económicos, sus ciclos políticos, e inclusive cuando las grandes economías se afectan, el efecto baja hasta nuestros países. Entonces, siempre había esa precaución de tener algo de reservas en moneda dura. Y entonces eso fue principalmente lo que yo también he transmitido en mis finanzas personales y a clientes míos, basado en esa experiencia, y que, bueno, tanto la historia como los hechos comprueban que es sano tener esas posiciones. Vale. Bueno, yo un poco comentando, preparando lo que era el seminario de hoy, comentábamos, bueno, que una persona en Latinoamérica, pues, para hacer su plan financiero, necesita un esfuerzo adicional, porque alguien que vive aquí en los Estados Unidos no tiene que tener en cuenta ese factor, de cambio. Entonces, hacer una inversión o hacer un plan financiero que implique hacer una inversión en el extranjero, en un sitio donde uno no conoce, con la gente que uno no conoce, con leyes que uno no conoce, con mucha desconfianza, pues es un esfuerzo adicional que tienen todos los latinoamericanos para poder invertir aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, es casi que una obligación, por lo menos, embarcarse en ese tema y no dejarlo para más tarde, porque si no vienen, bueno, ejemplos como los que tú has comentado. Sí, creo que tú nos puedes comentar eso un poco con cifras, no sé si nos lo quieres compartir. Sí, claro que sí. Fíjate, Antonio, y en beneficio a ese empresario colombiano que nos está escuchando, o esa alta ejecutiva o alto ejecutivo mexicano o de otro país de Latinoamérica, un debate que yo siempre he tenido con mis clientes es: yo invierto donde yo conozco más, y naturalmente para un colombiano la finca raíz en su país, los bonos colombianos, negocios en su país de origen. Y al final yo les he dicho: yo no pretendo competir, ni quizás logremos alcanzar los retornos de 2 dígitos o los retornos que, por la particularidad de ser tu centro principal, con lo que tú estás haciendo en tu país de origen o en Colombia, en este caso, que acabo de plantear. Pero lo que sí es importante es de que diversificar el portafolio en términos de moneda en el mediano plazo es una decisión asertiva y minimiza los riesgos, sobre todo porque, como dicen en los consejos de la abuelita, no estás poniendo todas las cestas en la misma canasta. Como te comenté, voy a compartir un poco la pantalla porque tengo una lámina que visualmente es más sencilla de ver que yo hablando de cifras. Estas láminas son las tasas de cambio de algunos países de Latinoamérica desde julio 2019 al cierre de julio del 2020.
y podemos ver un poco cómo las diferentes monedas se han depreciado respecto al dólar. Por poner, lo puse en orden alfabético, en el caso de Argentina, un dólar representaba 45.3 pesos en el julio del 2019 y para julio del 2020 representaba 136.1 pesos. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo, vamos a los ejemplos de sentido práctico. Si yo podía comprar en julio del 2019 con cierta cantidad de pesos, 100 dólares, esa misma cantidad de pesos en el 2020 representaba solo 33.28 dólares. O sea, hay una pérdida en términos respecto al dólar de 66 por cada unidad o 67 por cada unidad. Y lo podemos ver en las diferentes monedas. En Brasil, lo que en 2019 eran 100 dólares, en 2020 son 73, en Colombia lo que eran 100 era 88.89, en República Dominicana lo que era 100 en el 2019 hoy es 88.54, y en Venezuela, bueno, un país con una crisis muy severa, tanto económica como política, lo que representaba 100, representa hoy 4.70 dólares, ¿no? Entonces voy a volver contigo, porque como puedes darte cuenta, aunque yo no pretendo competir con el centro de producción de cualquiera de nuestros oyentes, sí es importante desde el punto de vista financiero proteger parte de ese gran esfuerzo, de ese patrimonio, en una moneda que tiene otros comportamientos, otro tipo de riesgo, como tú bien comentas, fuera de tu país, fuera de tu área de conocimiento, pero que en el largo plazo, primero, te crea un aprendizaje y segundo, sí te va a beneficiar de que cuando vengan estas crisis tengas unos recursos para paliar la situación o, bueno, tienes una parte del patrimonio protegido. Bueno, y Orlando, pues si ya la gente dijo, bueno, sí, tengo que tomar acción, porque ya he visto que la parte de evaluación, pues me está haciendo perder parte de mi patrimonio de moneda local, pero entonces viene la gran pregunta, bueno, ya quiero invertir en moneda fuerte, ¿dónde lo hago? ¿En qué hago? ¿Qué instrumentos hago? ¿Cómo si tengo el chance de diversificar el portafolio? Porque depende de la cantidad que puedas invertir, a lo mejor no lo puedes diversificar, pero bueno, viene ahí esa duda. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo meto en el banco? ¿Compro unas acciones? ¿Compro finca raíz? ¿Compro inmuebles? ¿Cómo tomo esa decisión? Muy importante, Antonio. Esa decisión hay que tomarla con un proceso que sea, primero, lo más objetivo y en línea con tus intereses o tus propósitos. Las inversiones tienen lo que nosotros hemos visto que funciona más, ciertos principios. El primer principio es obviamente el propósito de esta inversión u objetivo. Tú obviamente no es lo mismo tener un propósito especulativo o de corto plazo que un propósito, mira, esto es para mi retiro o esto es para la educación de mi hijo. O esto es para mitigar simplemente el efecto cambiario. El segundo principio es que diversifiques, no tengas todos los huevos en la misma canasta. El tercer principio, que maximices el efecto del interés compuesto, de que la reacumulación de valor o de plusvalía o de intereses, rendimientos, en el largo plazo te pague de vuelta, para que tengan una idea de referencia a un nivel de rendimientos de 7% aproximadamente en 8 a 10 años, te puedes duplicar ese capital. Y el cuarto es, obviamente, que los rendimientos sean adecuados, ¿no? Usualmente rendimientos muy altos implica que estás en un nivel de riesgo importante, y rendimientos muy bajos tampoco te llevan mucho a ningún lugar porque el interés compuesto no funciona. Entonces hay que manejar un balance. Habiéndote dicho eso, nosotros hacemos un ejercicio, y aunque mi formación principal viene del manejo de portafolios de inversión en bolsa, nosotros somos neutrales, ¿no? O sea, se puede hacer una buena inversión en dólares desde dejar el dinero en un banco, como invertir en un negocio o real estate, siempre y cuando hagas un análisis y los parámetros te den que para el momento es la mejor decisión a tomar. Nuevamente, como una imagen habla más que 1000 palabras, voy a compartir la pantalla para resumir esto.
Aquí podemos ver lo que son los criterios básicos para evaluar una inversión. Y me gusta aclarar que lo que estamos haciendo es cortando diferentes telas con la misma tijera. O sea, yo no estoy diciendo los factores positivos de la bolsa porque quiero que te vayas a la bolsa, o hablar los factores positivos del real estate para que te vayas a real estate, o no hacer nada porque todo es peligroso. No, vamos a usar estos principios para que si yo evalúo real estate, ¿cuál es la respuesta que obtengo? De la misma manera que si yo evalúo invertir en bancos solamente. Entonces, el primer criterio es liquidez. Obviamente, cómo puedo disponer de esos fondos en caso que los necesite, sea totalmente o parcialmente, porque eso hace una gran diferencia. El segundo punto es el rendimiento. Definitivamente, eso, bueno, mucha gente me dirá, bueno, Orlando, eso es obvio, sí, pero es importante considerarlo porque en algunos casos el rendimiento puede no ser tan atractivo, pero la combinación de los otros factores lo hacen tener más peso o más claro que una inversión sea al lugar en cierto momento respecto a otro. El tercer factor es la variación de mercado, volatilidad, posible pérdida de capital. Cada persona lo nombra de una manera diferente, pero sí es importante evaluar, ¿no? Cómo es esa volatilidad, esa variación de mercado. Por ejemplo, el real estate y el mercado de valores tienen unas valoraciones que, bueno, tú más o menos puedes ver cuánto vale algo en cierto momento y, bueno, si estás a utilidad o pérdida. Entonces, nadie quiere perder dinero, es una realidad, pero sí también sabemos de que los mercados se comportan de diferente manera. O sea, el mercado de real estate ha entrado en crisis, sobre todo en el 2008, y ciertas propiedades que de 100 pasaron a valer 80 o 70. En marzo de este año hubo una gran corrección de bolsa y de nuevo el índice perdió, el S&P 500, por poner una referencia, un poco más de 30%. Entonces, la gente se asusta porque ve esas variaciones de mercado, ve esas volatilidades y dice, no, yo no quiero esto. Claro, si le preguntas a una persona que le ha ido bien sosteniendo acciones de Apple, que ha ganado 1100% en unos 15 años, te dice, no, maravilloso. Claro, pero en esos 15 años ha asumido bastante volatilidad. Lo mismo con una persona que ha comprado una propiedad, por ejemplo, en Miami, y le costó 100 y hoy vale 300, o sea, de nuevo una apreciación de más de 200%. Bueno, a lo mejor en ciertos momentos el mercado estuvo, cuando vino un huracán, por ejemplo, estuvo en desventaja y él recorrió ese ciclo, ¿no? El cuarto punto, que a veces lo asumimos como obvio o inocentemente nos confiamos, es la protección sobre fraude. Y vamos a poner el ejemplo más sencillo, que es poner mi dinero en una institución bancaria. Las instituciones bancarias en Estados Unidos, si están completamente, vamos a decir, reguladas, o sea, que es un banco auténtico, que se puede ver claramente, ¿no? En cualquier página web, inclusive para que una agencia bancaria en Estados Unidos esté abierta, cumplió todos esos requisitos. El gobierno te respalda hasta $250,000 de la que tengas en tus cuentas. Pero si yo me voy al banco número 120 de Madagascar o de una isla que en mi vida había escuchado, posiblemente, primero, no sabemos la autenticidad de esa institución, y segundo, posiblemente la regulación no sea lo robusta que puede ser en otras jurisdicciones, Europa, Estados Unidos, y que nos dé una protección sobre nuestro capital como debe ser, ¿no? En temas de real estate, lo mismo, ¿no? Lo ideal es que tengas la propiedad en un título a tu nombre, una cuenta de inversión que esté a tu nombre y no que estés dándole un cheque por decirte personal a cualquier persona. Entonces, la protección sobre fraude, aunque vamos a decir, de nuevo, pudiera ser algo obvio, es algo que explícitamente nosotros lo recalcamos para cualquier persona. Y el quinto y último punto es costos y dedicación. Es muy distinto una inversión pasiva que una inversión activa. O sea, una inversión activa es algo donde yo voy a dedicar un número de horas o compromiso de mi tiempo para que funcione. Un negocio, por ejemplo, el day trading, ¿no? O sea, muchas personas me llegan, bueno, yo que quiero aprender day trading, bueno, pero tú eres médico o abogado o day trader, porque si estás en una responsabilidad de tu ejercicio profesional o de tu negocio,
no vas a poder entonces asumir el timing de hacer esa actividad. O bueno, no, yo me voy a comprar inmuebles en Bogotá, yo vivo en Venezuela, pero compro inmuebles en Bogotá, Ciudad de México, Miami y Madrid. Bueno, pero la logística de administrar esas propiedades, a menos que los tengas bien organizados, no es que tú te puedas mover físicamente a cualquiera de estas ciudades en el corto plazo. Entonces, los costos y dedicación son otro punto de reflexión que nosotros hacemos hincapié, de manera de que la persona conscientemente asuma el compromiso de tiempo que puede dedicarle. Y por último, ¿no? Los costos. Algunos inversiones tienen unos costos bien transparentes y usualmente el mismo rendimiento paga sobre esos costos. Otros costos son bastante medidos, pero puedes tener un imprevisto que te los encarezca, y hay otros tipos de negocios que quizás los costos, si no tienes unas economías de escala, te puede empezar. Te pongo el ejemplo, hay ciertos proyectos que nos han ofrecido a nosotros a nivel inmobiliario o de negocios, donde ofrecen participaciones de montos relativamente pequeños, vamos a decir $10,000, pero te dan una documentación de este tamaño. Entonces, si tú vas a invertir en algo $10,000 y tienes que gastar $5,000 en un abogado para que te revise la documentación y te dé la tranquilidad de que ni hay fraude y efectivamente los parámetros de la inversión son tal como te comentan, ya comienza a perder sentido económico. No obstante, si una persona va a hacer una inversión de $1,000,000 y paga $5,000 a un abogado, vamos a decir, su matemática incluye este factor de costos y de dedicación. Entonces, el propósito es que con la misma tijera cortar los diferentes tipos de inversión y sobre eso hacer un criterio o una posibilidad de qué es lo que funciona mejor. Bueno, no sé si ahora más adelante pues también comentaremos ya en cada uno de los activos cómo se clasifican en cuanto a liquidez, rendimiento, riesgo de mercado, todos estos factores que tú nos acabas de mencionar. Si ya podríamos ir en detalles para tomar la decisión. Bueno, que esa era la pregunta inicial. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo puedo hacer en uno de ellos? ¿Lo combino en varios? ¿Cómo evalúo y le doy peso a cada uno de ellos en la cartera? Si es que puedo Bueno, hacer una cartera. en beneficio del tiempo, Antonio, porque Sí. tú sabes, quiero que de verdad la audiencia se lleve la mayor información y que quede lo más claro posible. Como tú eres especialista en real estate, te tengo la sorpresa de que te preparé la evaluación más detallada para real estate. Las Okay. otras las vamos a llevar un poco por encima. Igual sé que tu audiencia te puede hacer consultas vía el chat. Más bien tú me guías si hay alguna consulta en particular y bueno, ya hago detalles sobre esa. De nuevo, me disculpan, comparto la pantalla. Entonces vamos a ver el real estate. El real estate que lo conforman inmuebles en bienes raíces. Tomé como referencia el mercado de la Florida, el mercado de Miami, que es donde estás ubicado, Antonio. En Colombia lo llaman finca raíz, entonces hago la aclaratoria para que lo tengan en cuenta. Y comencemos con la liquidez. Un inmueble tiene ciertas restricciones de liquidez. ¿Por qué? Porque tú no puedes vender un apartamento, una propiedad parcialmente. O sea, si la propiedad vale 100,000 y yo necesito solo 2,000 porque el inquilino se me fue o porque tuve una reparación, yo no puedo agarrar 2 puertas o solo un cuarto para vender y ocupar eso. Entonces, y adicionalmente, el real estate tiene la particularidad de que son ventas uno a uno, no es un mercado de ofertantes y demandantes como lo puede ser la bolsa, o no es un banco donde tú siempre tienes la disponibilidad de tu dinero. No obstante, aunque no es perfecto el tema de liquidez, sí sabemos que en la Florida el mercado inmobiliario es bastante activo. Una vez que se cierra una transacción, los plazos pueden ser relativamente cortos y bueno, allí un poco tu experiencia puede hacer ver cuál es la tolerancia que puede tener una persona respecto a esa liquidez. El segundo parámetro es el rendimiento. Aquí es una manita arriba, un thumbs up para real estate,
porque, bueno, los rendimientos de propiedades inmobiliarias bien hechos son interesantes, ¿no? Superan los 6% y se pueden separar en dos tipos de rendimiento. Unos de cash flow, que si es una propiedad de renta, estás recibiendo renta. Claro, tienes unos costos mensuales que asumir, pero esa renta te está dando un cash flow estable en el tiempo. Yo digo que a diferencia de otros países, aquí las leyes de inquilinato o de manejo de inquilinos son bastante transparentes, entonces, vamos a decir, el riesgo de que se te quede un inquilino en la propiedad es bajo, pero sí tienes que asumir vamos a decir, tener la propiedad o desocupada o bueno, el tiempo que te tome hacer esa diligencia procedimental de sacarlo. Y adicionalmente a estos cash flow tienes la plusvalía o el revalorización del activo, que generalmente están por encima de la inflación, y si adicionalmente tú hiciste una buena compra o en un sector que se favoreció por nuevos desarrollos, porque el inmueble le hicieron unos arreglos, oye, el rendimiento puede ser todavía mejor. De nuevo, en el tercer factor, que es la variación de mercado o el valor de la propiedad, aquí es una incertidumbre y no, simplemente porque el real estate tiene sus reglas de mercado, al igual que la mayoría de los otros activos. Y aquí es muy coincidente con lo que puede vivir cualquier latinoamericano en sus países. O sea, posiblemente en Ciudad de México, hasta hace 3 años, el mercado estaba muy hot, más demanda de departamentos que el tiempo que se construían, ciertas zonas estaban emergiendo, familias jóvenes, entonces bueno, allí los precios se van apreciando. Pero bueno, ahorita con esta situación del COVID-19 y del coronavirus, la gente no está tomando decisiones, a menos que sea algo muy básico, no está buscando mudarse. Bueno, posiblemente el precio se haya bajado porque hay mucho más inventario, mucha más oferta en el mercado y hay menos compradores. Posiblemente esto es transitorio, eventualmente se balancea oferta y demanda, pero tienes ese riesgo. Entonces, en real estate, obviamente que lo tienes, es una incertidumbre, no es ni bueno ni malo. Lo que hay es que manejarlo con la selección de una propiedad que, por sus características, en el tiempo haya probado que protegen mayor valor que posiblemente otros tipos de propiedades. Nuevamente, aquí el área de experiencia es la tuya. Antonio, no sé si tú más bien completas acá, qué Bueno, sí, es factores un poco siempre el riesgo que uno quiere asumir y nosotros siempre decimos que nadie se puede hacer rico en real estate de un día para otro, o sea que lleva tiempo. Todas estas inversiones son a mediano y a largo plazo. Nosotros también en Avanti Way siempre hablamos más que de oportunidades, de estrategias de inversión en la parte de real estate. Una que ha funcionado muy bien es la inversión en propiedades de la clase media, que son bastante estables y resilientes para tiempos complicados como el que estamos viviendo ahora. Entonces, lo importante es, bueno, es tener esa conversación con el cliente y nosotros poderle dar el asesoramiento de, bueno, de cuáles son sus objetivos de inversión en cuanto a rendimiento y al horizonte de tiempo. Eso es lo importante, porque si uno toma esa decisión basado en eso, es donde uno va a obtener el rendimiento que uno espera y sobre todo de tener las expectativas claras, que a veces no está bien. Entonces, bueno, esa es nuestra parte como asesores, tanto inmobiliarios como financieros, pues dar ese diagnóstico al cliente. Así lo entiendo yo también. De igual manera, vamos al siguiente parámetro, Sí. que es la protección al fraude, y ahí nuevamente es un thumb up o una manito hacia arriba. El fraude puede ser bajo si la compra del real estate se hace directamente de una propiedad con el título registrado, con su respectiva póliza de seguro, con instituciones serias como Avanti Way, junto contigo, Antonio, que transparencia del proceso de compra, que se haga el escrow account con una compañía independiente de títulos o regulada. Entonces, nosotros vemos en ese sentido que el real estate ofrece esa tranquilidad, que si está bien hecha la transacción, el riesgo de fraude es bajo, o es positivo la protección al fraude, si lo vemos desde el punto de vista
de la simbología que le pusimos para este webinar, sí te aclaro que hay diferentes tipos de estructuras de adquisición de real estate. Puedes adquirir una participación sobre proyectos más grandes, puedes adquirir una LLC o un porcentaje accionario en el LLC. No quiero hacer un juicio de valor si es bueno o malo, lo que sí les aclaro es de que deben estar bien documentados, porque en la medida que le pongas complejidad y no tengas un asesor, no tengas el conocimiento de esos temas, obviamente el riesgo puede ser mayor respecto a un posible fraude. Sí, bueno, aquí lo que nosotros siempre animamos a la gente y los asesoramos es, bueno, es que aquí hay que formar un equipo. Como yo soy a lo mejor, mi parte es como el coordinador, pero para eso está un contador, está un abogado, está la casa de títulos, está el property management, que cada uno es especialista. Eso como tú diste el ejemplo de los doctores, pues cuando uno tiene una dolencia, pues va al especialista. Si le duele el brazo, pues va al especialista del brazo. Si te duele el pecho, pues va al del pecho. Pues eso es lo que hay que hacer, ir a los especialistas. Entonces, eso es un poco el mensaje. Y el último criterio de evaluación son los costos y la dedicación. El real estate también tiene una manita arriba, un thumbs up, porque el real estate es un tipo de inversión pasiva. Tú no tienes que estar allí para generar el rendimiento y el ingreso. O sea, no hace falta que tú hagas nada, sino esperar que la revalorización del activo tenga lugar bajo ciertas premisas. Si el inquilino es bueno, te va a pagar en tiempo y puedes ordenar un poco el tema de los flujos de caja a distancia sin tener que ir día a día. No obstante, el real estate sí tiene unas particularidades. Uno, en el proceso de compra sí va a requerir un poco de esfuerzo por parte del inversionista para obviamente evaluar y tomar la decisión. Segundo, bueno, tienes posibles contingencias, ¿no? Todos vivimos en alguna unidad, una casa, un departamento, un apartamento, y bueno, hay aires acondicionados que se dañan, tuberías que explotan, huracanes que vienen, o sea, y me disculpan la palabra huracanes, pero siendo de la Florida, es como parte de la naturaleza. Y más que estamos en la temporada, por cierto, el pic de huracanes, para los que no lo conocen, es del 1 de agosto a octubre, al 15 de octubre aproximadamente. Entonces, allí, como tú bien comentas, o la persona que es inversionista asume ese riesgo o coordina algún tipo de logística. En mi familia, por ejemplo, me han pedido apoyo en ciertos momentos particulares con temas de propiedades. Otros utilizan el property manager. También hay una ventaja relativa, que es que Latinoamérica está muy cerca de Miami, en vuelos directos. Muchas personas dicen, bueno, si hay algún problema, igual yo por negocios o por turismo viajo recurrente a Miami y hago la visita, pero eso es algo que debe considerarse, aunque es un tipo de inversión pasiva, o sea que no vas a requerir estar todos los días llamando, levantarte en la mañana con la preocupación. Sí requieres manejar ciertas contingencias que tienes que estar preparados para asumirlas. Bueno, Entonces, creo que Andreina nos está haciendo una pregunta, la vamos a dejar para el final, que está levantando la mano. Andreina, no te preocupes, que al final te vamos a abrir el micrófono y te vamos a dejar hacer tu pregunta. Bueno, Orlando. Disculpa, Antonio, para concluir, vuelvo a poner Sí. la lámina del real estate. Entonces, en liquidez, una manito abajo, porque no puedo vender 3 puertas del departamento o de la casa. Rendimiento, si se hizo bien la inversión, usualmente es positivo. La variación de mercado siempre sigue siendo una incertidumbre. Ofrece buena protección de fraude y ofrece la posibilidad de que sea una renta pasiva, aunque hay unas consideraciones a tomar. Vale. Bueno, pues sí, podemos seguir. Yo creo que hay mucha expectativa por saber, bueno, cómo armo mi plan. O sea, cómo le pongo a cada una de esas cajitas, le voy poniendo un porcentaje o le voy poniendo una cantidad, si hay una cantidad mínima. Si nos puedes dar un ejemplo para poder saber cómo poder tener un ejemplo de un plan. Bueno, fíjate, Antonio, nuevamente vuelvo a compartir la pantalla y les pongo esta lámina donde tanto para bancos, para negocios, para bolsa, para real estate, les pongo un poco cómo, cortando con la misma tijera, como les dije desde el principio. No quiero decirles, porque yo trabajo en portafolios de bolsa, que la bolsa es una maravilla, no porque tú estés en real estate es una maravilla, sino muy objetivamente cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de inversión.
Y como puedes ver, no hay ninguna que tenga el 100% de todo. Voy a poner el ejemplo más simple, que es tener el dinero en el banco. Bueno, el dinero en el banco, si es un banco americano tomando esa premisa, que tenga buena regulación, vas a tener buena liquidez, pero el rendimiento no va a existir, la variación de mercado no existe, vas a tener tu capital, puedes tener protección de fraude y vas a tener algo pasivo porque no te va a pedir hacer ningún esfuerzo, sino hacer el cheque o la transferencia, más bien lo puedes gastar rápidamente. Entonces, la realidad, Antonio, y la reflexión para tu audiencia y para cualquier persona que decida invertir es: no hay la inversión perfecta. Lo que puede sobrarle a una, le falta a la otra, y lo que quizás me gusta de una, no me gusta de la otra. Y al final también está, como siempre te he dicho, la preferencia personal. Entonces, aquí vamos al punto. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cuál es lo que las estadísticas y la experiencia nos dan? Este cuadro, me disculpan, pero lamentablemente para poder un horizonte de años, me quedaron las cifras muy pequeñas, pero este cuadro refleja los rendimientos por clase de activos, dentro de las cuales incluyo los 5 que nombré antes: dinero en banco o cash, real estate, portafolios de bolsa, negocios no se incluye, sino como small cap, y bueno, no hacer nada también. Entonces, aquí, como pueden ver, los rendimientos varían de año a año. Entonces, no solo que un tipo de inversión no es perfecto, sino la variación de mercado, la valoración o pérdida que puede tener ese tipo de activos varía en el tiempo. Entonces, como no hay ninguna receta exacta, y como yo no sé cuál es el activo que va a ser mejor el año que viene o va a ser peor, y creo que la reflexión es muy importante, Antonio, en estos tiempos del coronavirus. Porque sí, cuando yo tuve mis llamadas con clientes y en mi plan hicimos unos financial plans, nunca nos imaginamos de que este año íbamos a tener esta cantidad de acontecimientos que llevaron a que todas las clases de activos se vieron afectadas. Pero, de nuevo, la diversificación en diferentes clases de activos nos da un mejor posicionamiento al inversionista. Y veamos por qué. Porque si yo logro poner una parte, que es esta parte amarilla, en inmuebles, sé que puedo tener un activo de ladrillo bastante sólido, que aunque tenga variaciones de mercados, va a estar allí, el rendimiento puede ser atractivo, pero la liquidez no va a ser tan buena. Si yo tengo allí un 29-30%, no me preocupa tanto. Si yo tengo un 10% en bancos, bueno, allí tengo una liquidez para asumir 1 o 2 años de gasto de esas inversiones o gastos de vida que me tomen a lugar. Puede que tenga entre negocios y seguros, planes de ahorro, otro tipo de instrumentos, un 16, un 20%, que también tienen sus propias reglas, pero son importantes de tener presentes. Y quizás tengo un 43% en inversiones de bolsa. Por cierto, estos son ejemplos hipotéticos. O sea, cada persona tiene prioridades. Casualmente, un cliente mío de la oficina, el señor Víctor, siempre ha sido muy preferente de inversiones inmobiliarias y le ha ido muy bien. Ha comprado varias propiedades en Orlando. Otros clientes míos prefieren, mira, yo prefiero estar siempre líquido, por la naturaleza de mi negocio, si requiero algo de liquidez, sé que está allí. O sea, hay un tema de nuevo de preferencia. Pero si nosotros logramos hacer esta cesta, que varía para cada persona, o sea, un porcentaje más aquí, un porcentaje menos allá, con la necesidad y con la prioridad, lo que logramos es que la liquidez sea una mandatory, un thumbs up. Puede que yo tenga mucho real estate, pero si tengo una plata en bancos, tengo una plata en portafolios, que a la hora de que mi propiedad inmobiliaria pase tiempo sin alquilarse o tengan que asumir un gasto de impuestos, de contingencia, de allí dispongo yo esa liquidez. Tengo una parte en portafolios de bolsa que nuevamente puedo vender un pedacito si requiero eso, que pueda tener volatilidad de mercado, sí, pero yo sé que también tengo una parte en ladrillo sólido en real estate y otra parte estabilizada en bancos. Entonces vas rebalanceando esto. Los rendimientos los puedes hacer una cesta, y te lo voy a indicar más adelante, con un promedio ponderado. O sea, no somos absolutos. Cuando te digo absoluto es, bueno, yo quiero ganarme 7% en esta propiedad real estate, yo quiero ganarme 7% en este tema de bancos, quiero ganarme 7% del portafolio de bolsa. No, a lo mejor te ganas más en uno, te ganas menos en el otro. Hay uno que sabes que no te ganas, que es la plata que está en el banco, pero la ponderación te ayuda a mantener este balance.
La variación de mercado, que siempre pongo el emoji de las dos manitos preguntando, nunca vamos a saber eso. Y quiero ser bien transparente con tu audiencia y creo que es parte de lo que las personas pueden haber ratificado con este año y el coronavirus, y es que no hay vacas sagradas y lo importante es entender de que pueden venir ciclos económicos, sea para nuestros países en Latinoamérica, sea para Estados Unidos, que afectan esas valoraciones, y lo importante es tener un plan de mediano o largo plazo donde sabemos que aunque tengamos el bache en el camino, el punto a punto va a funcionar. Y las dos últimas consideraciones, obviamente, si el trabajo está bien hecho, vas a tener una protección contra algún fraude. Y aquí, Antonio, fíjate, lamentablemente, bancos que maquillan estados financieros, fondos que tienen ofertas engañosas, edificios que no se construyen, o sea, sistemáticamente siempre escuchamos de tiempo en tiempo que hay estos eventos, y lo ideal es tener esa, no pecar de inocente, sino tener esa conciencia de decir, bueno, cualquier inversión que haga, voy a buscarle que esté bien hecha y buscar el abogado o la estructura que realmente me garantice que eso no va a ocurrir. Y por último, los costos y dedicación, que nuevamente son factores a considerar, sobre todo porque si es una inversión, yo trato de recomendar o sugiero que busquen inversiones pasivas que complementen su ejercicio activo, por dos motivos. Uno, porque en algún momento vamos a retirarnos y en ese momento vamos a necesitar que las actividades pasivas estén funcionando muy bien. Y segundo, de que siempre es bueno aprovechar los años que nosotros estamos activos trabajando para construir esa cesta, ese pote, ese nicho que nos ayuda a anticiparnos al retiro y disponer de varias fuentes de retiro y no de una exclusiva que puede ser a fondos o solamente un tipo de propiedad. Si seguimos esta guía, al final nos queda algo como lo que podemos ver en este cuadro, y es donde tenemos liquidez, el riesgo está más medido, siempre va a haber, y hay un buen rendimiento. Entonces lo que estamos buscando es la asertividad de un rendimiento ponderado y no un rendimiento absoluto en una clase de activo. Bueno, pues, Andreina tenía la mano levantada, pero no sé si, creo que la bajó, no sé, le voy a dar permiso a Andreina para que pueda hablar. Andreina, no sé si nos estás escuchando, si puedes abrir el micrófono. Hola Andreina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Perfecto. No, fue estupenda la última lámina que presentó Orlando, porque justamente uno necesita como un poco de asesoría en qué montos, cómo diversificas tu plan, ¿no? O sea, cuánto deberías estar invirtiendo en cada área, en cada renglón. Eso es súper importante como para poder diversificar el riesgo y poder cubrirse, ¿no? Y poder gozar de todos esos rendimientos y todas esas protecciones que uno está buscando. Yo en particular, tú sabes, Orlando, que soy de bajo riesgo, a verse el riesgo, pero bueno, hay gente que no, entonces uno irá jugando con la cantidad o con el porcentaje dependiendo de tu adversión al riesgo y la cantidad de dinero que tengas para invertir también, ¿no? Hola Andreina, ¿cómo estás? Y muchas gracias por tu pregunta. Estoy seguro que es una inquietud que muchas otras personas comparten. Y tú mismo me has dado las bases para poder responder. Y es obviamente tu disponibilidad de dinero, tu preferencia de riesgo, tu objetivo y preferencias de inversión. Entonces, como comencé al principio, ¿no? Las finanzas personales son personales porque varían únicamente para esa persona o están representadas por la característica de esa persona. Como norma general, lo ideal es hacer una combinación donde puedas tú proteger los factores que mencioné en la presentación: liquidez, variación de mercado y rendimiento. O sea, que trates de balancearlos, ¿no? Obviamente de que cuando los patrimonios en dólares o para invertir en dólares no son, vamos a decir, superiores a los 300.000, a los 500.000 dólares, limita de que no puedes tener la cesta totalmente diversificada, porque comprar una propiedad inmobiliaria, por ejemplo, en Miami, te cuesta alrededor de 150.000 dólares,
un poco más, un poco menos, y bueno, obviamente de allí para arriba siempre se consiguen inversiones. Lo complicado es hacia abajo. Igual los portafolios de inversión requieren una semilla que no todo el mundo tiene alcance, sobre todo cuando estamos más jóvenes, pues estamos en ese proceso de creación de activos. Yo nuevamente lo que recomiendo, o sea, bueno, mira, no quiero dar una categorización, pero si por ejemplo una persona puede invertir solamente en un activo real estate, bueno, tiene que considerar invertir en el activo real estate y dejar una liquidez suficiente tanto para cubrir cualquier contingencia sobre el activo real estate como para cualquier gasto de vida que pueda generar una crisis de cualquier tipo, ¿no? Desde una crisis familiar o de salud o la del coronavirus. Yo creo que los tiempos actuales han sido muy reflejo de lo que, vamos a decir, no funcionó bien que hicimos y lo que debemos prepararnos para la siguiente crisis, porque a lo mejor el coronavirus ya la vacuna lo consiguen a final de año y por la naturaleza humana en 2021, ya en diciembre, se nos olvidó. Estamos preocupados de otras cosas, temas políticos, temas del calentamiento global, lo que sea. Y en el 2025 llega otra vez otro virus. Entonces, no quiero ser profeta del desastre, pero digo, los ciclos económicos, los ciclos de crisis se repiten en el tiempo. Casualmente, de nuevo con el tema climático de los huracanes, Florida vivió del 2009 al 2017 una calma de huracanes y han venido muchos más en términos recientes. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Una evaluación de las diferentes clases de activos donde puedas sentirte con maniobra, tanto por eventos de liquidez, eventos de mercado y que el rendimiento sea atractivo. Porque si tú tienes un rendimiento atractivo, ese es el remo o esa es la corriente que ayuda a que esa bola de nieve positiva de construir patrimonio funcione en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Andreina. Ahora vamos a darle paso a César, que César quiere intervenir. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos Orlando, saludos a Antonio y a todos los que participan. Para Antonio, sería bueno poder tener una regla de cómo establecer los criterios personales de inversión, ¿no? Digo, yo puedo tener intereses a esta edad, a la edad que tengo, como puedo tener intereses y prioridades distintas dentro de 20 años, o alguien más joven que yo, una persona que quiere, que sea, por decirlo, precoz en esto, que desde muy temprana edad, desde joven, de los 25, 30 o menos, o 37 o 35 años, quiere invertir. Y por supuesto sus características, su momento, su dinámica de vida podría influir en lo que uno, o en cómo uno debería orientarse a la hora de invertir. Sí, ciertamente es muy personal, como lo acabo de decir, si existe una regla o, digamos, o una serie de reglas generales para poder asumir eso, sería muy bueno. Bueno, yo creo que esa pregunta, Orlando, es más para ti. Pues parte del plan financiero que uno debe tener. Por supuesto, en la parte de real estate también puedes hacer ese plan de acuerdo a tu edad. Aquí el tema es muy extenso y muy complejo y a lo mejor no hemos ido a tanto detalle, pero como bien dijo Orlando al principio, pues depende de cada uno, de cuál es su estado de vida, cuáles son sus objetivos, si tiene familia, no tiene familia o está en una parte de retiro. Eso es lo importante, pues saber el activo que uno va a invertir. Si es en el caso de real estate, pues no es lo mismo que tú estés buscando un activo que a lo mejor estés viendo apreciación. Si tú a lo mejor si estás, por ejemplo, viviendo en algún país de Latinoamérica, en Venezuela, diciendo yo lo que necesito es flujo de caja ahora porque con $500 que me entren a mí al mes, con eso yo lo cambio en bolívares y eso para mí me resuelve la situación que tengo en este momento. Entonces, va a depender un poco de la situación y por supuesto de la etapa de vida donde esté cada uno. No sé si Orlando quiere complementar un poco la respuesta.
Sí, Antonio, es una combinación de lo que tú acabas de comentar y lo que César también llevándonos su pregunta, él nos explicó. Este, no vean la inversión como algo complicado, sino al final, después de tantos años de trabajar y comparando, digamos, análisis que hemos hecho con diferentes colegas y expertos, son 4 preguntas que nosotros nos debemos hacer. La primera es, ¿cuál es el propósito de la inversión? Y allí nos va a naturalmente salir, bueno, no es lo mismo para una persona joven que para una persona que ya está más cerca de su edad de retiro o ya está retirada. Depende también del nivel patrimonial. Una persona que quizás tenga, bueno, yo tengo mi empleo o tengo mi negocio que me produce cierta cobertura de mis gastos fijos, bueno, el resto es para invertir. Entonces, el propósito de la inversión, el objetivo de la inversión, que va en función de la realidad de cada quien, va a ser bien importante. Una vez caminado eso, buscar inversiones donde tengas un rendimiento aceptable. Por eso ponemos un PAI, una diversificación de inversiones, porque una persona que a lo mejor está emergiendo, que está comenzando a invertir, a lo mejor lo que le conviene es, bueno, si somos latinoamericanos y estamos viviendo en Brasil y sabemos que la moneda local es el real brasilero, bueno, no, mejor vamos a abrir una cuenta en dólares y comenzar a diversificar hacia una moneda dura, que es parte del tema de esta inversión. O bueno, mira, ya tengo la cuenta en dólares, mi siguiente paso va a ser un real estate, o sea, una propiedad inmobiliaria o un portafolio de inversión, o ya tengo los 3, bueno, déjame revisar los que estén con los rendimientos adecuados. El tercer factor es el manejo de riesgo. O sea, como podemos ver, cuando yo les pido que corten las inversiones inmobiliarias con la tijera y evalúen la variación de mercado, si tú tienes todos los huevos en una sola canasta, tus posibilidades de que un evento se vuelva catastrófico son mayores a que si tienes diferentes cosas. Oye, mira, el mercado de bolsa bajó mucho en marzo. Bueno, si yo tenía una propiedad de real estate y tenía dinero en el banco, me sentí más tranquilo, pude manejar la coyuntura con más calma. El mercado de bolsa se ha mejorado mucho y quizás ahora es el mercado de inmobiliario el que comienza a frenarse un poco. Entonces, bueno, de nuevo, ya tengo aquí algo de liquidez que me cubre mis inversiones inmobiliarias. Entonces, el manejo de riesgo es una pieza clave. Y naturalmente, si tú estás llevando esos 3 factores, el interés compuesto se va a encargar de hacer su trabajo. Lo que le tienes que dar es un poco de tiempo. Entonces, yo diría que los criterios de evaluación de inversiones que vimos ahora son bien válidos para comprar cualquier tipo de inversión. Y estas 4 preguntas o estos 4 principios pueden ser las reflexiones que ayuden a cualquier persona a entender dónde puede estar mejor sus próximos pasos. Y si te digo algo, Antonio, en estos momentos del coronavirus, situaciones de incertidumbre política, ha habido elecciones en muchos países, cambios de gobernantes, el coronavirus nos ha movido el piso a todos, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista emocional, de salud, ¿no? De cómo nosotros entendíamos el mundo, y la gente se paraliza, dice, no tomo ninguna decisión, no me siento que el momento es el apropiado. Y el mensaje aquí es, los momentos de crisis ofrecen muchas oportunidades. O sea, cuando el mercado de valores estuvo en su corrección en marzo, se crea lo que nosotros llamamos la volatilidad, y la volatilidad te desprende lo que es valor de precio. Entonces, no quiero entrar en temas específicos de nombres porque mi responsabilidad como asesor regulado no me lo permite, pero hay una acción A que de repente, de pasar de valer 100, valió 50, pero es porque la bolsa bajó y vendieron a lo loco lo que valía en 100 en 50, pero allí había el valor de 100. Y hay otra acción que estaba en un precio de 100, bajó a un precio de 50, pero el valor es 20, porque con las nuevas realidades del coronavirus esa empresa no va a tener viabilidad. Entonces lo interesante allí es buscar dónde está el valor y salir de las cosas donde no se han perdido valor. Y hay una frase que para que me conocen yo la uso mucho,
Winston Churchill, que le ha tocado fue un líder que le tocó uno de los momentos más duros de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, decía, a mí no me preocupa la acción, sino la inacción. Es decir, independientemente de todo lo que estaba pasando en ese momento, él pensaba de que, bueno, que había que seguir buscando la manera de avanzar en esa guerra y tomando acciones. Entonces, la reflexión es esa, aunque el momento no es el mejor, yo comparto las incertidumbres, sí, aprovechemos más bien eso que estamos más tiempo en casa, eso de que a lo mejor nos toca reinventarnos en sentarnos, hacer nuestro propio plan, en evaluar dónde están nuestros temas patrimoniales, nuestros objetivos, y bueno, de allí comenzar a tomar las acciones que hagan falta, y si no están en la capacidad de tomar esas acciones, sí comenzar a investigar o prepararse para cuando se sientan listos para esas acciones. Bueno, muchas gracias, César, por tu pregunta. Ahora vamos a darle paso a Ricardo, que Ricardo quiere hacer una pregunta. Ricardo, ya estás con el micrófono abierto. Buenas tardes, Ricardo. A ver si... Está en mute, Antonio, disculpa. No sé si... ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira, quería complementar un poco información que dieron de la exposición, colgándome de algo que dijo Orlando al principio de la experiencia personal que vivieron sus padres. Curiosamente, a mis padres les tocó una experiencia parecida porque yo soy de Chile, mis padres vivieron 5 años en Venezuela y nos tocó un proceso medio parecido en el retorno de Venezuela a Chile, que fue en el año 81. Entonces, eso lo quiero conectar un poco con el propósito, y que creo que es muy importante para el resto de la gente que está participando. Una cosa es decir, yo voy a tener una determinada composición de portafolio, ¿no es cierto? Como una especie de fórmula alquímica donde yo puedo decir, voy a estar expuesto a liquidez, voy a estar expuesto a bienes raíces, voy a estar expuesto a dinero en el banco, etc. Pero lo que yo creo que es importante entender como concepto previo es qué me ofrece cada uno de esos componentes, de esos ingredientes de la receta en un determinado contexto. Porque, por ejemplo, supongamos que efectivamente hoy día cualquier decisión de inversión está súper cruzada por lo que pase con el COVID. Si la recuperación no es en V, sino que es una W, eso va a implicar que pese a todos los esfuerzos que están haciendo los bancos centrales por generar inflación, no va a haber inflación, y por lo tanto mi exposición a liquidez va a tener un propósito, más allá que la liquidez tenga ciertas características en sí, va a tener el propósito que es que yo espero que con la misma cantidad de dinero, en vez de comprar menos, voy a poder comprar más. Si la Fed tiene éxito en lo que dijo hoy día Jerome Powell y esta política más flexible respecto a tolerancia de la inflación empieza a surtir efecto, obviamente estar expuesto a liquidez va a tener una desventaja absoluta respecto de lo que me ofrece la liquidez en un contexto inflacionario. Me voy, por ejemplo, al caso de los bienes raíces. Yo los bienes raíces combino inversión larga con inversión corta. Hay inversión donde yo espero una tasa de apreciación. Si el bien raíz empieza a apreciar a una tasa más acelerada de la que yo espero, llega un momento en que ya tomé buena parte de la curva de rendimiento de esa oportunidad de la que habla Orlando, y esa posición la liquido y le doy un tratamiento como si fuera un activo accionario. Entonces yo creo que, versus otras inversiones donde tal vez puedo pensar en un horizonte más largo, creo que uno puede entender los bienes raíces simultáneamente como una inversión larga o como una inversión corta, dependiendo del propósito que me llevó a hacer esa inversión. Entonces creo que el objetivo que tiene cada uno de los componentes de una cartera es súper importante entender lo que te ofrece en determinadas circunstancias, y tiene que ver con lo que mencionaba antes César del ciclo de vida, tiene que ver con entender cómo está el determinado contexto de un país, tiene que ver con el determinado riesgo que pueda tener una exposición a una determinada divisa. Por ejemplo, Estados Unidos en la crisis del 2008 tenía 850 billones, era digamos el balance de la Fed.
hoy día es 3 trillones. Entonces es un contexto que es muy distinto. Acá en Chile, por ejemplo, pasó que mucha gente cuando ocurrió el estallido social se expuso rápidamente a dólares y hoy día está pasando que el cobre se ha valorizado muchísimo porque hay menos producción y el dólar ha experimentado un cierto nivel de retroceso, situación que nadie esperó en un determinado contexto. Entonces, la divisa de un determinado país es el sistema circulatorio. Entender bien qué expectativas yo puedo tener respecto a la exposición a una determinada divisa es fundamental en la evaluación. Y ese es el link que quiero hacer con lo que decía Orlando al principio. Me gustaría, digamos, que ustedes pudieran comentar un poco su visión respecto de eso. Ricardo, muchas gracias por tu comentario y se nota que eres un inversionista experimentado. Y bueno, al final el tema de ser inversionista, y más en tu caso que ya has recorrido varios ciclos y obviamente tienes más experiencia, es eso mismo, entender de que no, las condiciones cambian y de que no hay fórmulas perfectas al 100%, sino es la proyección y manejo de las situaciones que pueden afectar la valoración de los activos. El tema que tú comentas es totalmente referencia de esos ciclos. Y bueno, lo que sí te puedo comentar un poco es de que tú diste unos ejemplos de que dentro de un tipo particular de inversiones, como lo es el real estate, tienes visiones de corto y de largo plazo. En la medida que una persona, primero patrimonialmente, logra amasar más activos y también aprende más sobre el tema de inversiones, comienza a proyectar o a maximizar todavía más el rendimiento sobre sus activos y maneja mejor las coyunturas porque obviamente ya tiene más conocimiento, al igual que nosotros lo podemos atender a haber recibido esa experiencia dentro de nuestro oficio o negocio. Entonces, tu punto, bueno, primero te felicito por el comentario y refleja eso mismo. Yo en los temas de portafolios de bolsa hago un comentario con clientes que abren el portafolio y lamentablemente nos viene una coyuntura de mercado y yo digo, bueno, es como primera vez que te montas en un avión y te agarra turbulencia. Tú te quieres bajar de ese avión y no subir más nunca. O sea, pero el que agarró el avión, llegó a Cancún, pasó la playa, o agarró el avión, llegó al Perú, hizo el tour de Machu Picchu o las pirámides en Ciudad de México, ya sabe que un poco lo que es esperar. Entonces los clientes o los inversionistas que han llegado, abren el portafolio de inversión, viven su primera crisis, si fueron bien asesorados y la crisis fue bien manejada, y vieron además los rendimientos, y eso aplica también a los diferentes clases de activos, a real estate, a negocios, a plata invertida en bancos, ya obviamente saben mejor qué esperar y por el contrario aprovechan esas coyunturas o ven cómo manejarlas. Entonces, para completar un poco de tu comentario, sí, efectivamente, una vez que ya se tiene cierto nivel de patrimonial y se tiene cierto nivel de experiencia, se puede todavía manejar estrategias más sofisticadas y mucho más activas para proteger de mayor manera ese activo y crear mayores rendimientos. Pero bueno, también un poco que estamos con el tiempo limitado y en beneficio de nivelar un poco todas las experiencias, no entramos a mayor detalle, sino al big picture para que de allí cada persona vaya evaluando su situación. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Ricardo. Yo comparto con Orlando también, bueno, que ya sé por tu discurso se veía que eres un inversor experimentado y en la parte de real estate, nosotros también tenemos ese enfoque de asset manager y de ir reevaluando la situación de los activos en cada momento y como tú bien dices, si ya se apreció en un momento, a lo mejor es el momento de venderlo y volver a comprar otro que se empiece a valorar otra vez. Es lo mismo que una acción o como una inversión financiera, lo que pasa es que en este caso es inmobiliaria, pero se aplican los mismos principios. Y lo último que quiero agregar es que, bueno, que muchas veces que es una discusión que tenemos nosotros en AvantiWay, que la gente a veces confunde la inversión en real estate porque uno nunca vive dentro de un stock o uno nunca vive dentro de una acción.
pero en el real estate uno, siempre, uno pues tiende a vivir y entonces a veces confunde esa parte de inversión con la parte emocional. Entonces, bueno, esa es nuestra parte como asesor, de asentarlos en tierra y bueno, y ver cuál es el propósito. Esta inversión es emocional, que tú quieres vivir, o tú lo quieres tener un rendimiento. Y bueno, de nuevo te doy las gracias, Ricardo, y creo que vamos a hacer la última pregunta con José. José Contreras, que ya le estoy abriendo aquí el micrófono. Muchas gracias, Ricardo. José, a ver si... perdón, que creo que se me ha... José... Creo que tiene el mute. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, disculpe que no había activado el audio. Okay. ¿Cómo estás, Antonio? Orlando, José Joaquín, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Joaquín? Un placer saludarte. Igualmente. Sí, bastante. Mira, Orlando, te hablo ahorita como asesor, o te pregunto como asesor, ¿no? Tú hablabas hace rato del tema de la reinvención. En efecto, aquí en Venezuela, pues los venezolanos, los profesionales, nos ha tocado todo este proceso de reinvención en el cual, bueno, ahora nos toca hacer cosas distintas, ¿no? Pero en esas cosas distintas, yo recordaba que hace algún tiempo tú estuviste dando algún tipo de asesoramiento, especialmente en aquel caso a médicos, ¿no? El profesional que está ejerciendo, que está obteniendo unos ingresos por ejercicio profesional y que se encuentra con la situación de que en Venezuela pues prácticamente no tienes cómo invertir, ¿no? Entonces yo quería ver si tú podías más o menos explicar un poco cómo tú ves esa situación, o sea, qué puede hacer un profesional en Venezuela para invertir dadas las circunstancias que tenemos. Fíjate, Joaquín, el caso venezolano no es fácil porque es un país que tiene una severa crisis económica. Mira, el primer punto, dentro de la medida de lo posible, porque el principal reto que tenemos los venezolanos estando allá es producir suficientes ingresos para poder tenerlos en una equivalencia en dólares. Entonces, si está en ese nivel, bueno, tratar de ahorrar en dólares en la medida de lo posible. Segundo, bueno, como el país está con limitadas oportunidades, quizás buscar dentro de tu profesión, la de los médicos con conocimiento de causa, porque soy hijo de médicos, mi hermano es médico, no es una profesión que es tan trasladable, ¿no? Como por ejemplo la de nosotros, que es ingeniería de computación, o quizás alguien en mercadeo o alguien en tecnología. Pero el que pueda buscar la manera de un servicio o un bien que puedas comercializar en medios digitales o fuera de nuestras fronteras, que te genere ingresos en dólares. Entonces, yo diría para los venezolanos, el camino es, uno, buscar maneras de producir ingresos en dólares. Dos, si dentro de la medida de lo posible, crear ahorros en dólares, que sabemos que por lo menos te van a proteger con respecto a la inflación y la devaluación que está atravesando el país. Y la tercera manera de invertir es, aunque en el corto plazo no está claro el tiempo ni el cómo esta crisis económica se va a superar, construir activos dentro de Venezuela que sean de rápida apreciación en el momento que todo esto pase. O sea, hay personas que, bueno, compran un apartamento más grande, una casa más grande, porque como hay mucha gente que tiene las casas ocupadas, logra conseguir buenos precios. Y bueno, si tú además la vas a habitar, es una manera de construir activos. Otras personas están construyendo negocios o comprando negocios o prácticas. A lo mejor un médico puede tener acceso hoy por hoy a construir su propia clínica o acceder a una clínica que posiblemente en otras condiciones no sería viable por el alto costo. Entonces son las tres recomendaciones. Uno, buscar la manera de internacionalizarte o generar ingresos en divisas. Dos, ahorrar en dólares en la medida de lo posible. Y tres, bueno, dentro de lo que el país está ofreciendo, buscar construir o adquirir activos que eventualmente, cuando esta coyuntura se supere, sean de rápida revalorización y de valor en el tiempo.
Bueno, muchas gracias, José. Yo creo que ya este tema es apasionante y siempre es extenso, pero bueno, por el valor del tiempo, pues vamos a dejar la conversación hasta aquí. Yo te quiero agradecer, Orlando, y yo lo que quiero es que creo que todos nos vamos a llevar hoy una enseñanza o un norte, bueno, que es como tú estás embarcado en tu nuevo proyecto, que es que hay que tener un plan. No tener un plan, pues también tiene su costo. Así que este es tenemos que ir formándonos si no tenemos ese plan, ir averiguando, porque repito que el no tener el plan, pues también es un plan, no tener un plan. Entonces tiene su costo. Entonces, bueno, quiero que vaya cerrando y que nos deje tus consejos y dónde te podemos contactar si queremos asesoramiento de tu parte. Bueno, Antonio, primero que nada, agradecerle a la audiencia que nos acompañó y que espero que esta información les haya sido de su agrado y de su utilidad y no se queden con esta información como una teoría, sino busquen complementar más allá de lo que conversamos hoy. Sí me gustaría hacer un pequeño resumen para que cualquier persona que también quiera volver a repasar. Primero, nosotros generamos nuestra actividad económica en nuestro país de origen, entonces es importante diversificarnos. La manera de diversificarnos es adquiriendo divisas, moneda dura o una moneda distinta a la que nosotros tenemos. Pero ya una vez que tenemos una siembra, una posibilidad de tener esos dólares, hay que ponerlos a invertir y cuando vayamos a invertirlos busquemos cómo se pueden poner a rendir lo más posible, pero con un manejo del riesgo ideal. Y por último, bueno, que tomar acción siempre es el primer paso en hacer el plan financiero. ¿Dónde me pueden contactar? Bueno, nuestra plataforma de información y recursos es miplan.org, tiene sitio web, canal de YouTube. Este video, Antonio, con tu autorización lo vamos a colocar allí. También me pueden ubicar, lo más fácil para ubicarme es vía LinkedIn. Allí está también el sitio de Grow Wealth Management. Ahí está el chat de LinkedIn y bueno, pueden ver un poco también lo que a título personal yo estoy haciendo o que a través de la plataforma de Mi Plan buscamos compartirles y hacerles la mayor cantidad de recursos para que ustedes evalúen sus mejores decisiones. Bueno, muchas gracias, Orlando. Les quiero dar las gracias a todos. Aprovecho también para invitarlos la semana que viene, que voy a tener a un invitado muy especial también, a Mauricio Ordóñez, que él es socio fundador de Q Capital, un banco hipotecario aquí en los Estados Unidos, y vamos a hablar sobre préstamos hipotecarios para extranjeros en los Estados Unidos. Así que los invito ya para el próximo jueves a que se asistan al seminario. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches para todos. Hasta luego.